Pues vamos a platicar de este libro, que estoy seguro ya dominan Made to Stick, que fundamentalmente responde a una sola pregunta. ¿Qué hace que determinados comerciales, campañas políticas, incluso mensajes que vemos a través de Twitter o Facebook se nos graben? Y la respuesta que dan estos hermanos, estos autores, después de revisar muchos casos, es que hay algunos atributos que cuando están presentes en un mensaje, este tiene mucha mayor probabilidad de impactar en el público. Y como hemos platicado desde el libro de Lovemarks, el gran reto que tenemos hoy como comunicadores institucionales es cómo captamos la atención. ¿Cómo hacemos que en medio del universo, de todos los mensajes que están compitiendo por la cabeza y el corazón de las personas, pues se quede algo de lo que nosotros teníamos que transmitir? Y esto que proponen se resume en un acrónimo que me resulta pues muy fácil de acordar y muy fácil de recordar y muy fácil de aplicar, y es el famoso success, aunque en inglés en realidad le sobra una S al final. Ustedes saben que son 5 los atributos más importantes que tendrían cada uno de estos mensajes. Y empezamos por el primero, por simple, que es la S, y que en realidad quienes no leyeron bien o leyeron por encimita del libro, a veces cuando llega el momento del examen, ponen que simplemente simple quiere decir lo opuesto a complejo. Y lo cierto es que es más que eso. Simple quiere decir, como ustedes lo habrán visto y lo hemos platicado en clase, que hay una idea clara, que hay un corazón, que hay un concepto al cual te apegas y que define quién eres y por qué eres diferente a los demás. Simple, si lo comparamos con el libro de Kevin Roberts, diríamos que tiene que ver con el misterio, con quién eres y a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Tiene que ver con esto que veíamos en el otro modelo del qué, cómo y por qué. Aquí se refiere fundamentalmente también al por qué. Simple también quiere decir esta combinación, como hemos visto, que se expresa en la identidad de cualquier actor y que bien puede resumirse en estos dos ejes que veíamos, que a veces uno, como en el caso de Homer, que decíamos qué distingue a la marca Homer de cualquier otro vehículo, el tema de ser robusto, el tema de ser resistente, qué distingue a López Obrador de cualquier otro político desde su propio discurso, desde su propia perspectiva, el tema del compromiso con los pobres y el ser el cambio verdadero frente a lo que él llama el PRIAN. Cuando tú tienes claro en qué, cuál es el corazón de tu actividad, es la mejor vacuna contra esto que hemos dicho, es la peor amenaza para cualquier estrategia, que son las ocurrencias. En el ejemplo que pone en el libro, no sé si se acuerden, en algún momento le plantean a los directivos de una línea aérea de bajo costo si pues le parece bien que como está de moda la comida sana, pues ahora se ofrezcan ensaladas como parte del menú. Y la pregunta que se plantean es, bueno, el dar ensaladas hace que nos perciban todavía más como una línea aérea de bajo costo, y la respuesta es no. Yo diría, y aquí refuerzo un concepto que ya hemos platicado en clase, que lo que los estrategas de comunicación tienen que pensar no es si esta idea que alguien está proponiendo, si algo que nació como producto a lo mejor de una lluvia de ideas, la pregunta no es ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Pues a lo mejor nos trae más reflectores, a lo mejor trae a los medios de comunicación, a lo mejor provoca conversación. La pregunta no es ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué sí? Y la respuesta tiene que ser porque si hacemos esto, va a reforzar el posicionamiento que queremos lograr ante nuestros públicos estratégicos. Y eso es a lo que se refiere fundamentalmente simple. Por supuesto, cuando es simple, se puede resumir a lo mejor en una sola línea, en un solo tweet, en la misión o en la visión de la organización, y eso permite además que no solamente te permita tomar decisiones, te permita elegir qué camino sigues o qué no, o qué acciones tácticas sigues o cuáles no, sino que cuando es simple, te permite transmitirlo primero a quienes trabajan dentro de la organización, que esto es fundamental, porque muchas veces el gran reto, y ustedes seguramente lo han experimentado cuando han trabajado, el gran reto es cómo le hacemos para que todo el mundo entienda a qué nos dedicamos, cómo le hacemos para que todo el mundo entienda qué nos hace diferentes a los demás, y eso también se logra cuando es simple. Finalmente, lo conecto con otra lectura que platicamos ya hace una semana, semana y media, que es este tema de los océanos azules. ¿Se acuerdan que decíamos que la clave para que una institución funcione
es que tiene que tener tres elementos. Lo primero es la divergencia, es decir, que es distinto a los demás. Lo segundo, que tiene foco, es decir, que tiene claro en qué es mejor, cuál es su especialidad. Y el tercer elemento, ¿se acuerdan? Es el mensaje. El mensaje, el foco y la divergencia también tienen que quedar resumido en este primer atributo, que es el simple. Pero vámonos con la segunda letra del success y se refiere al unexpected, lo inesperado. ¿Por qué tiene que ser inesperada la comunicación? Porque si no es inesperado, no capta la atención. Ese es el principal atributo. Hay un concepto que plantea el libro, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que se llama la maldición del conocimiento. Y se refiere a algo que a lo mejor le está pasando a ustedes ahora. Y es esta idea de que como ya leyeron el libro, pues ya saben todo. O como ya hemos visto antes cómo hablan los políticos, pues ya no les ponemos atención porque todos a final de cuentas dicen lo mismo. O porque hemos visto muchas veces la televisión, sabemos qué es un anuncio, qué dice, y entonces simplemente lo damos por descontado. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, Seth Godin, que es un mercadólogo del que ya platicaremos después, que realmente es mejor en sus conferencias que en sus libros, aquí entre nos. Pueden ver algunas de sus pláticas en TED que valen la pena, pero él lo resume de una manera muy sencilla. Lo que dice es, tenemos cada vez más elementos disputándose la atención y tenemos cada vez más tiempo, menos tiempo. Si tenemos más elementos peleando la atención y menos tiempo, ¿qué hacemos? Pues simplemente filtramos. Y simplemente cuando suponemos que ya sabemos de qué se trata, pues dejamos de escucharlo, dejamos de ponerle atención. Y eso, pues es un gran problema que tenemos todos los que nos dedicamos al campo de la comunicación. Ahora, ojo, el unexpected o lo inesperado no funciona si no va acompañado del elemento anterior, que es lo simple. ¿Por qué? Porque si yo en este momento decidiera quitarme la camisa, no se preocupen, no lo voy a hacer, todos tranquilos, pues claro que sería inesperado. La pregunta es, ¿abonaría eso a construir el mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esta sesión? Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor es una mera ocurrencia. ¿Qué pasa si esta famosa compañía que hablábamos hace rato de la línea aérea de bajo costo empieza a dar, mete un trío en los aviones porque resulta que la gente se aburre y entonces si le mete un espectáculo pues está muy padre? Bueno, sin duda sería inesperado y provocaría conversación, que eso generalmente es un atributo. Si la gente después de tomar el vuelo llega y le platica a alguien que tomó un vuelo y que se encontró ahí a una marimba o un conjunto jarocho, pero ¿cómo reforzaría eso la identidad de la línea aérea si lo que quiere posicionar es que tiene los mejores destinos a los mejores precios? Entonces, lo inesperado incluso, si bien el reto es hacer algo que rompa con lo establecido, no puede ser cualquier cosa. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, yo no sé si ustedes ya la vieron, a lo mejor después vale la pena que la revisemos y la comentemos en clase. En la conferencia de Al Gore, esta de una verdad incómoda sobre el cambio climático, hay un momento en el que de pronto él dice, miren, los niveles, y fíjense qué interesante, yo no me acuerdo exactamente el dato, no me acuerdo de qué hablaba, pero sí me acuerdo que dice que los niveles, no me acuerdo si de contaminación o de calentamiento del planeta, están rebasando los parámetros conocidos hasta ahora. Y lo interesante es que está el pizarrón y cuando termina el pizarrón, pues de pronto sale una pantalla de este lado y en una especie de plataforma se levanta para poder indicar hasta dónde han llegado estos niveles que él está señalando. Por supuesto, eso se pudo haber resuelto si ajustabas el tamaño de la gráfica y que había ahí. No era un problema de gráfico, era un problema, era un reto de cómo le hacía yo para que la gente se acordara. Y fíjense, ¿por qué pongo mi ejemplo? ¿Por qué me cito? Porque no importa cuál era el dato. Lo que me acuerdo es que las cosas estaban muy mal. Tan mal que se salían de la pantalla. Eso es un buen ejemplo de cuando algo inesperado conecta. Y déjame ponerles un antiejemplo. En algún momento en la precampaña para la jefatura de gobierno del año 2012, la candidata del PAN, a quien respeto mucho, por cierto, Isabel Miranda de Wallace, tuvo que acudir a un evento, eran todos tiempos de precampaña, entonces no podía hablar. Pero un evento en donde se ve que algún genial asesor le dijo, oye Isabel, ¿por qué no reforzamos la idea de que tú vas a escuchar, de que tú no vas a hablar? Y entonces le pusieron un masking tape aquí en la boca, le pusieron unas orejas como de chango, que se veían muy grandes como para decir, miren todo lo que ella escucha. Y la verdad es que la señora Isabel Miranda de Wallace, pues no merecía eso.
la fotografía apareció en la portada del periódico Reforma y uno diría, qué bien, apareciste en Reforma. Pues sí, pero qué mal si la imagen con la que apareces no es la de una jefa de gobierno o de una candidata a la jefatura de gobierno. Y ese, jóvenes, es el riesgo de llevar al extremo el tema del inesperado. Y vamos ahora con la primera de las Cs. La primera C del success, vamos a decir que es concreto. Y concreto tiene que ver con algo que vemos todos los días de manera cotidiana. Decir, por ejemplo, que 300,000 personas o 500,000 personas, 250,000 personas se movilizaron para firmar en el tema de la consulta de la reforma energética o el aumento al salario mínimo. ¿Son muchas o son pocas? ¿Está bien para un partido político o son apenas pues, unos cuantos simpatizantes que demuestran en realidad debilidad y no una fortaleza? Por eso es importante que cuando usemos algún tipo de cifra, lo aterricemos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos que es concreto? Que la gente pueda tener una representación mental del dato que le estamos compartiendo. Hablamos de 250,000 personas, equivale a llenar 2 veces y medio el Estadio Azteca, equivale a tener quizá 6 veces llena la Plaza de Toros México. Es decir, eso nos permitiría visualizar un espacio, entender lo que significa que esté lleno y a partir de ahí darle una dimensión específica. Es muy importante que esto lo hagamos porque como hemos dicho muchas veces a lo largo del semestre, nosotros recordamos historias, no recordamos cifras. Y la mejor manera de darle sentido a un dato en particular es cuando lo insertas dentro de alguna narrativa específica y lo haces tangible. Diríamos, retomando el tema de Love Marks, que tiene que ver con la sensualidad. Hacer concreto un mensaje significa que es percibible a través de los sentidos, cualquiera que esto sea. Evidentemente, cuando hablamos de las empresas de servicios, imagínate que hablamos, por ejemplo, de Starbucks, ¿no? Que es una marca de la que hemos hablado mucho. Y este concepto con el que nace de ser el tercer lugar, no es tu casa, no es la oficina, pero es un lugar donde puedes trabajar. ¿Qué significa que es un lugar donde puedes trabajar? Pues que tiene internet, por ejemplo, y que no tienes que pagar extra. ¿Qué significa que es el tercer lugar en donde puedes estar con tus amigos? Pues que tienes sillones y que no te están pidiendo cada 15 minutos que compres algo nuevo para poder permanecer en ese lugar. Es decir, lo concreto es cómo se aterriza el mensaje de tal suerte que la gente lo pueda entender y lo pueda hacer suyo. El cuarto elemento, que es uno de los más importantes para mí, a mí me gusta mucho, se refiere a la credibilidad. ¿Ustedes conocen alguna empresa que diga que es mala o algún candidato que diga que lo que está prometiendo en realidad no piensa cumplirlo? Pues yo no. Bueno, salvo el que dijo que iba a robar pero poquito, o que había robado pero poquito, de eso si lo volvían a elegir, que por cierto volvía a ganar. Pero eso sí resulta creíble, decir que robó, pues por lo menos es una confesión, no sé, es una buena idea, pero por lo menos resultaba creíble. Pero ¿cómo hacemos para que en medio de todos los actores que están prometiendo prácticamente lo mismo, una institución pueda transmitir un mensaje que la gente reconozca como válido? Y lo que plantea el libro es que la credibilidad puede provenir de dos fuentes, ¿no? Si ustedes se acuerden, la credibilidad puede provenir del exterior y puede provenir del interior. Cuando hablamos de credibilidad del exterior, pensamos en aquellas instituciones o aquellos actores cuya trayectoria es corta, cuyo prestigio a lo mejor no es tan amplio que les permita por sí mismos tener la autoridad para hablar, para colocarse, para presentarse frente a los demás como el experto. Y hay un caso que a mí siempre me viene a la mente cuando hablamos de estos ejemplos de credibilidad externa, que es el de Barack Obama, cuando era candidato a la presidencia. Estamos hablando del año 2008. Pues era un hombre que el alcalde de Celaya tenía más experiencia. ¿Por qué? Porque había sido únicamente senador local. Era la primera vez que había sido senador. Es que es una figura, por cierto, que en México no existe. Era senador por primera vez en el ámbito, digamos, federal. No tenía ni siquiera una sola reelección. No tiene un cargo de elección ejecutiva, es decir, un cargo de administración pública. Por lo tanto, pues no tenía muchos elementos como para decir yo sí sé gobernar, cosa que pues, Hillary Clinton tenía mucho más experiencia, había sido senadora, había estado en la Casa Blanca. El caso después de su rival republicano John McCain, pues un hombre con toda la experiencia en el Congreso particularmente.
Y entonces, ¿qué hacía Obama como para presentarse como la gran opción? Citaba estudios, citaba encuestas, citaba declaraciones o frases del New York Times, del Washington Post. Es decir, lo que hacía es que eran otros los que hablaban bien de él. Eran otros los que eran los testigos que avalaban todo lo que él estaba diciendo. Y entonces es un recurso muy importante y lo vemos de manera cotidiana, por ejemplo, en el manejo de crisis. ¿Se acordarán de lo que pasó en Puebla cuando en medio de una manifestación muere un niño? El gobierno de Puebla, ¿qué hace como para decir no fuimos nosotros? Por cierto, después la CNDH dijo que sí. ¿Qué elementos usó? Bueno, cita a peritos de la PGR, cita a peritos del FBI. Cuando se cae el avión con Juan Camilo Muriño, en el sexenio de Felipe Calderón, ¿qué hace el gobierno mexicano que sabe que las tiene, pues no tiene todas consigo, que hay un problema de credibilidad en general a las autoridades mexicanas? Pues trae a peritos de Estados Unidos, de Europa, y lo sienta como parte de los expertos, como para que ellos avalen las conclusiones a las que llega el gobierno mexicano, expertos en aeronáutica. Cualquier recurso que no pase por mí, sino pase por otro, tiene que ver con la credibilidad externa. Y por lo tanto, ¿a qué se refiere la credibilidad interna? Bueno, a los atributos personales, a los atributos propios. Por ejemplo, los productos para el pelo, que muchos de ellos lo que hacen, o mejor, un yogurt, ya sé, que ese creo que es más claro. ¿Por qué de pronto un yogurt como Activia o cualquiera de estos te ofrecen que te van a mejorar la digestión, y además de que te van a mejorar la digestión, te van a mejorar la vida, porque como vas a estar de mejor ánimo, vas a llevarte mejor con tu familia y vas a ser más feliz? ¿Y a qué atribuyen tantas bendiciones? Pues a los bífidos activos. ¿Qué es eso? Pues nunca he tenido la menor idea de lo que significan los bífidos activos. No sé en qué son diferentes de los bífidos pasivos, pero el chiste es que los bífidos activos que están dentro del yogurt son los que van a hacer que tu sistema digestivo trabaje mejor. Y si a eso le agregas el omega 3, que tampoco tengo idea de qué es, pero el omega 3 es una propiedad que hace que vas a crecer fuerte y sano gracias al nuevo yogur que estás tomando en un empaque tipo tratamiento, por cierto, de 3 veces al día o una vez a la semana, como si fuera una medicina. No es casual, por supuesto, ese tipo de presentaciones, no solamente es para vender más, sino porque se envuelve en una legitimidad propia de un medicamento y no propia de una bebida refrescante. Lo que remita a los atributos propios, eso funciona también en términos de credibilidad. Volvemos al ejemplo de Barack Obama. ¿Por qué parecía un político diferente? Bueno, de entrada porque se llama Barack Hussein Obama, que no es un nombre muy común en los Estados Unidos y yo que en muchas partes del mundo. Y en segundo lugar, porque tenía una trayectoria como un abogado que le había ido muy bien y que en lugar de irse a trabajar en un despacho, había trabajado por la comunidad, con un padre keniano, una madre keniana, no me acuerdo, y un padre estadounidense, que había pasado parte de su estancia, de su infancia en Indonesia. Y todos esos elementos lo que hacían era creíble la historia del personaje como una especie de ciudadano del mundo, sensibilizado con los conflictos, con el cambio climático, con la idea de detener las guerras, y eso también hacía creíble su mensaje. ¿Dónde podemos ver ejemplos muy concretos de esto que les estoy diciendo? En los infomerciales. A mí me encantan, alguna vez creo que les he contado la fascinación que me produce ver de pronto estos infomerciales donde en 3 minutos te convencen de por qué tienes que tener un cuchillo capaz de cortar la suela del zapato. Yo no conozco mucha gente que haya tenido la necesidad de hacerlo, pero para demostrarte que eso es cierto, primero te explican el material con el que está hecho. Y entonces ahí te enseñan en un grafiquito cómo a través de la nanotecnología, que eso suena muy bonito, la nanotecnología va a hacer que a través de capa por capa se fue poniendo a través del filo para permitir que sea capaz de cortar hasta las superficies más duros. Pero además, hay estudios de universidades de Estados Unidos, quién sabe qué es eso, universidades europeas, que lo avalan. Y es más, 9 de cada 10 de los chefs profesionales que lo han utilizado lo recomiendan. Y entonces tú tienes la combinación de atributos de credibilidad externa, como los chefs, si además te lo recomienda el chef Oropesa o alguna otra celebridad, bueno, pues seguramente tendrá todavía más credibilidad. Si además le agregas al chef Oropesa la nanotecnología, eso hace que el chef, y demuestra además de manera concreta, que es lo que les decía hace rato, que puede cortar una suela sin mayor dificultad, pues eso demuestra que la principal promesa, que es el cuchillo con más filo en el mundo, que es simple, ese es su mensaje, cumple con lo inesperado porque nadie espera que cortes un zapato, es concreto, el beneficio, digamos, o el efecto que tiene, es creíble porque tiene elementos externos y elementos
internos. Y bueno, eso es lo que tiene que tener cualquier manejo de crisis que aspire a tener cierta credibilidad. Por cierto, nada de lo que hemos visto con el caso del Grupo México, de manejo de esta presa, perdón, esta mina que contaminó este río, en donde no hemos tenido ni elementos de credibilidad externa ni elementos de credibilidad interna. Por eso pues, ha sido el desastre que ha sido. Pero vámonos con la E. La E que, como ustedes ya saben, se remite a lo emocional. Este concepto, créanme que conforme he ido leyendo más, cada vez más estos temas, me parece que es uno de los más útiles. ¿Por qué? Porque lo emocional quiere decir que te importe. Hoy no necesitamos únicamente transmitir algo, necesitamos que te importe y solamente te importa aquello que te emociona. Por eso, una de las preguntas, como lo hemos platicado en clase, una de las preguntas que tienes que hacerte cuando tú haces una estrategia de comunicación es no solamente qué idea quiero transmitir, qué valores quiero reflejar o qué valores me quiero apropiar. Hay un tercer elemento que es qué conductas quiero provocar. Y yo lo plantearé en estos términos. La pregunta es qué emoción quiero provocar con este mensaje. Quiero que se sorprendan, quiero que se indignen, quiero que se entusiasmen, quiero que se sumen, quiero que... ¿Quiero qué? Si yo no tengo claro eso a la hora de emitir el mensaje, ¿cómo sé cuál es la reacción que tengo que monitorear para ver si mi campaña es exitosa o no? Vivimos en un entorno tan complejo en el que no basta con que la gente sepa de nosotros, sino que tiene que provocar una reacción y la reacción no se le produce aquí, la emoción se produce acá o incluso en el estómago. Si logramos que la gente le cale en el estómago, ya estamos del otro lado porque ya habremos logrado por lo menos el tema emocional, que por supuesto esto conecta directamente con el tema de Made to Stick del que tanto hemos hablado. Y vamos a terminar con el último elemento del success. Ya pasamos por el simple, inesperado, concreto, creíble, emocional. Y vamos con el sexto. Al principio les dije que eran 5, perdón, son 6. El sexto elemento se refiere a la historia. Lo hemos platicado mucho. La gente hoy está ávida de que le cuenten buenas historias. Lo estuvo con los trovadores, lo estuvo con el cine, lo está con la televisión, lo está con Facebook o con Twitter. La gente quiere ser parte de una historia porque eso es lo que permite que los enganche. Cuando hemos platicado, por ejemplo, de ¿qué utilizas de carnada? ¿Tu comida favorita o la del pez? Esta frase que les he citado. Bueno, pues es más fácil que se acuerden ustedes de eso, a que yo les diga que el mensaje tiene que estar orientado hacia el consumidor y no al productor. Bueno, la frase de ¿qué utilizas de carnada o la metáfora de la pesca es mejor, porque claro que nadie se imagina utilizando un taco al pastor para ir a pescar, se imaginan la lombriz, porque la lombriz es importante para el pez, no es importante para ti. Bueno, ese tipo de elementos, así sea una capsulita como esta que les acabo de decir, también tiene que llevarse al nivel macro. Hemos platicado en clase de Marcelo Ebrard y la pregunta que a veces yo me hago es, pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo tan bien? Yo diría incluso que cuando pasaban cosas terribles en la ciudad, cuando se dio este operativo desastroso en el News Divine, en donde murieron personas jóvenes, cuando se dieron cosas terribles como este linchamiento de policías federales porque la policía del DF no fue capaz de llegar a rescatarlos o de hacer un operativo exitoso. Y no obstante eso, Ebrard ha sido un sobreviviente de una y otra crisis, fuera como funcionario o fuera como jefe de gobierno. Y la respuesta que por lo menos yo me doy es que Ebrard fue un gran contador de historias. Algo que hemos dicho ahora anda con la brújula perdida. ¿Por qué contador de historias? Porque nos logró convencer de una cosa que a lo mejor ahí estaba de manera latente, pero que logró transmitir muy bien, y es el orgullo chilango. El orgullo de vivir en una ciudad cosmopolita, liberal, donde todo el mundo cabe, que está a la vanguardia en muchos aspectos, que se apropia de los espacios públicos y que se habla de tú a tú con las capitales del mundo. Esa es la historia que contó Marcelo Ebrard. ¿Cuál es la historia que contó Felipe Calderón? Que había una guerra al narco, que había que dar la batalla porque si no el narco estaba apropiándose de las instituciones. No todas las historias, por supuesto, son atractivas, no todas las historias son necesariamente buenas, no todas las historias son creíbles ni nos invitan a sumarnos. Pero si hay una historia, hay por lo menos un proyecto. Algo que hemos platicado de la crítica que yo he hecho a Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, es que no hay una historia. ¿Cuál es su historia? Hay políticas concretas, en los taxis, en los parques, estos de bolsillo le llaman. Pero eso no te cuenta una historia sobre la ciudad. Esos son pequeños episodios, son pequeñas anécdotas que no están entrelazadas en una gran historia. ¿Qué ha pasado con Peña Nieto?
la historia del México de las reformas. Está bien, hay una historia que contar ahí. El problema es qué pasa cuando la historia no conecta con la gente a la que le estás hablando, cuando no le hace clic, cuando no sienten que eso tiene que ver con su vida cotidiana. Bueno, entonces tienes que buscar otra historia o te mantienes apegada a ella con la expectativa de que algún día conecte tu discurso con la experiencia de la gente, les haga clic y entonces puedas caminar de manera adecuada. ¿Por qué gana Barack Obama y no gana John McCain? Se los he contado alguna vez en mi expectativa, porque John McCain los llamaba a elegir un presidente, porque Barack Obama los llamaba a pasar a la historia. ¿Qué es más atractivo? ¿A qué suena mejor sumarse? Bueno, por supuesto, al ser parte de la historia, como lo hizo Fox en el año 2000, y como de alguna manera ha intentado hacerlo con más o menos éxito, dependiendo a quién le preguntes, el caso de Andrés Manuel López Obrador. Las historias son importantes porque las historias las podemos repetir, las historias las podemos recordar. Y acuérdense que uno de los atributos más importantes hoy no solamente es el que te impacte, sino el que puedas replicarlo a través de las redes sociales en tus diferentes círculos. Y bueno, estos son los 6 atributos que resume el libro de Meitos Chic: simple, inesperado, concreto, creíble, emocional y con historia. Y lo que les voy a pedir para que sigamos aplicando estas teorías y, como hemos platicado, no se quede solamente en un libro, sino que sea una herramienta que se les quede acá para que ustedes lo puedan poner en práctica. Les voy a pedir que lleven para el próximo martes 3 ejemplos concretos, de preferencia en video o fotos, que podamos ver con el grupo, de casos exitosos donde ustedes se encuentran al menos 4, fíjense, al menos 4 de los elementos que nos estamos refiriendo. Lo más probable es que si son exitosos estén los 6. Así que lo que quiero es que pongan las fotos, que las lleven para que las veamos en clase y me digan por qué es simple, inesperado, concreto, creíble, emocional y con historia. Y por supuesto, les pido que, como lo han hecho con las otras lecturas, lo apliquen para el caso práctico que ustedes están revisando a lo largo del semestre. Nos vemos ya el próximo martes y ahí lo revisaremos con mucho gusto. Gracias por sus mensajes, gracias por todo su apoyo, jóvenes, y me dará mucho gusto verlos de nuevo.